Brian, buenos días. Bueno, lo que vamos a conversar en esta oportunidad es sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo. No sé si ustedes han recibido cartas inductivas, seguramente que sí, sobre temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Se han iniciado también varias inspecciones, ya no con motivo de la ocurrencia de algún accidente de trabajo en particular, sino que SUNAFIL ha iniciado estas acciones para verificar si las empresas están cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cuáles son los incumplimientos más comunes de seguridad y salud en el trabajo, algunas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral interesantes en esta materia. También vamos a ver cómo actuar frente a una inspección laboral que se origina a causa de un accidente de trabajo, ¿no? Sobre todos estos temas vamos a conversar. Previamente al inicio de este webinar, quiero hacerle algunas recomendaciones. En primer lugar, que cualquier pregunta que ustedes deseen realizar lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Y estas preguntas van a ser respondidas, como siempre, al final de la presentación, ¿no? Ahí conversaremos sobre cada una de las preguntas que tengan. En caso no podamos responder todas estas preguntas por falta de tiempo, entonces nos pueden enviar un correo con sus preguntas al correo eventos@prsp.com.pe y las podremos responder también de esa manera. Luego de finalizado el webinar, ustedes van a poder encontrar, como siempre, la presentación de este webinar y el video y el audio de este webinar en el blog del estudio, ¿no? Ahí podrán encontrar ese webinar, todos los que hemos hecho ya hace bastante tiempo, de información relevante, no solamente del área laboral, sino de todas las áreas de derecho que ve el estudio. Entonces, vamos a empezar. Un minuto, por favor, para compartir la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Me avisan si ven la pantalla, por favor. Creo que sí se ve. Ya. Entonces empezamos con este webinar y lo primero que vamos a hablar es sobre obligaciones que se han reanudado por la culminación de la emergencia sanitaria, ¿no? Como sabemos, el 25 de mayo culminó la emergencia sanitaria que se estableció a raíz del COVID y por lo tanto se han reanudado una serie de obligaciones que quedaron suspendidas mientras se encontraba en vigencia esta emergencia sanitaria, ¿no? Básicamente vamos a hablar de 4 obligaciones que se han restablecido. En primer lugar, tenemos que realizar ya el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores y del empleador ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiendo del número de trabajadores que tengamos en nuestra empresa, ¿no? Recordemos que durante la emergencia sanitaria se autorizó la extensión del periodo de funciones, ya sea del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor, ¿no? Siempre y cuando no resultara posible hacer este proceso de elección que establecen las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta extensión del periodo de funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del supervisor ya no existe y ahora tenemos la obligación de, por lo tanto, realizar las elecciones, convocar las elecciones y realizar el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor. Y este proceso de elección hay que hacerlo según lo establecido en la resolución ministerial 245-2021-TR, ¿no? Recordemos que esta resolución ministerial establece
pautas específicas a seguir, aclara también varias dudas que existían en cuanto a la redacción de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento con relación a la convocatoria de elecciones, ¿no? El proceso electoral en sí mismo, se habla de la obligación de tener una junta electoral, ¿no? Que no se establecía antes en la ley ni en el reglamento. Se habla también de supuestos específicos o de un supuesto específico en que se debe reconformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y este supuesto está dado cuando faltan miembros, ¿no? Si faltan el 50% total de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sean titulares o suplentes, existe la obligación de realizar un proceso electoral para reconformar, para cubrir los puestos vacantes, ¿no? Entonces, en este caso también estaríamos obligados a realizar el proceso de elección de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. No siempre que, en este supuesto que les comento, siempre que el plazo para que concluya el mandato sea mayor o igual a 6 meses. Entonces, ojo con esa obligación de llevar a cabo las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya está vigente y que lo tenemos que hacer conforme a las normas establecidas en esta resolución ministerial 245-2021-TR. En segundo lugar, tenemos que, ¿se acuerdan que durante la pandemia, ¿no? Se decía que las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo podían ser 100% virtual. Ahora no, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sobre todo en el reglamento, ¿no? Que establece en el artículo 27A que las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo deben ser presenciales siempre que se trate de capacitaciones al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad de contratación, y también aquellas capacitaciones que se producen o que se deben de realizar cuando se produzcan cambios en la función, en el puesto de trabajo, en la tarea que realiza el trabajador o en la tecnología que usted utiliza para la prestación de sus servicios, ¿no? En esos supuestos específicos, el artículo 27A del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que sí o sí las capacitaciones deben de ser virtuales. Respecto de las demás capacitaciones, entonces sí existe la posibilidad de que estas sigan siendo virtuales. En tercer lugar, tenemos que se ha reanudado la obligación de realizar los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Acá nos referimos a los exámenes médicos ocupacionales, los periódicos, los que se realizan cada 2 años según el régimen general de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y en el caso de actividades de alto riesgo va a depender, ¿no? De lo que diga la norma del sector. Vamos a estar obligados a realizar exámenes médicos de entrada y de salida, según lo establecido en cada norma sectorial en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y la cuarta obligación que se ha restablecido es la obligación de realizar auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esas auditorías deben estar a cargo de un auditor independiente que esté registrado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, estas son las 4 obligaciones principales que se han reanudado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son los incumplimientos más comunes en esta materia y qué es lo que debemos de tener presente para poder prevenir incurrir en estos incumplimientos y que por lo tanto seamos sancionados por SUNAFIL. Antes de ello vamos a ver un dato importante que nos va a ayudar a entender por qué SUNAFIL está inspeccionando más activamente el tema de seguridad y salud en el trabajo en comparación de otros años en los que solamente las inspecciones iniciaban prácticamente cuando había un accidente de trabajo, ¿no? Ahora están haciendo una labor más preventiva y se está verificando si las empresas cumplen o no con las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo.
Mire, es interesante que entre el 2020 y el 2022, SUNAFIL ha emitido más de 5.400 multas por incumplimientos en temas de seguridad y salud en el trabajo, y como verán, estas multas se han ido incrementando de manera significativa desde el año 2020 al 2022. ¿Y esto por qué es así? Porque a lo largo de estos años también se han incrementado el número de inspectores de trabajo, ¿no? Hacia finales del año 2022 teníamos 830 inspectores de trabajo, y la proyección para finales del 2023 es contar con 1.250 inspectores de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a intensificar las inspecciones en este año, porque naturalmente van a haber más inspectores de trabajo a lo largo del año, de acuerdo a esta proyección de SUNAFIL. Y además, según lo establecido por la propia SUNAFIL en su plan anual para este año, ¿no? Se van a conformar cuadros especializados en distintos temas, y uno de estos temas justamente es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, también se van a, como les dije, se van a incrementar estas actuaciones efectivas en esta materia en específico, lo que ya vemos que está sucediendo en la realidad. En cuanto al Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Que es el ente que determina en última instancia los procedimientos sancionadores en materia laboral, tenemos que tener en cuenta que el tribunal entró en funciones ya en marzo del 2021, ya tiene 2 años operando, ¿no? Y como les dije, este tribunal se pronuncia sobre los procedimientos sancionadores en última instancia cuando estamos hablando que es SUNAFIL interpone multas muy graves en segunda instancia. No solamente aquellas multas muy graves en segunda instancia pueden ser revisadas por el Tribunal de Fiscalización Laboral, de lo contrario, el procedimiento sancionador terminaría en segunda instancia, ya no es visto por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Fíjese esta información que es importante, ¿no? Solo el 2.4% de las resoluciones declararon fundado el recurso presentado por la empresa, y el 17.4% fundado en parte, ¿no? Entonces, lo que implica que solo menos del 20% de éxito para los empleadores en cuanto a las resoluciones que llegan al Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? El Tribunal de Fiscalización Laboral, además de resolver en última instancia, como sabemos, establece una serie de precedentes de observancia obligatoria que siempre debemos conocer y revisar para evitar multas, ¿no? De esto Brian les va a hablar al final. Al final vamos a comentar sobre algunas resoluciones importantes brindadas por el Tribunal de Fiscalización Laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora sí, habiendo visto esta data, vamos y revisado también las resoluciones que ha emitido últimamente SUNAFIL y el Tribunal de Fiscalización Laboral, hemos determinado, ¿no?, que estas son los principales incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo que son advertidos por SUNAFIL y que por lo tanto son sancionados por esta entidad a través de la imposición de multas, ¿no? En algunos casos también estos incumplimientos han llevado a paralizar un área de la empresa determinada, y en casos más severos toda la empresa por algunos días hasta que se cumpla con levantar el incumplimiento. Vamos a hablar respecto a cada uno de estos incumplimientos y ver qué es lo que tienen que tener en cuenta los empleadores para evitar caer en estos incumplimientos. En cuanto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lamentablemente muchas empresas no cuentan con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente constituido, ¿no? O sea, no basta con tener un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino que este debe de estar debidamente constituido, y muchas veces en esto último es en lo que fallan las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo tendríamos un comité que no está debidamente constituido y que podría generar multas
por parte de SUNAFIL. Si es que a la fecha no hemos cumplido con elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución Ministerial 245-2021-TR, que es la que les comentaba en un inicio, ¿no? Esta norma establece pautas específicas a seguir para la convocatoria a las elecciones, para el proceso electoral, para el conteo del voto, para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente elegido. Entonces, si no seguimos ese procedimiento establecido en esta resolución ministerial, SUNAFIL podría decir que no hemos constituido debidamente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y eso podría acarrear una serie de multas, ¿no? Recordemos que de acuerdo a lo establecido en esta resolución, quien debe convocar elecciones es el empleador, salvo que exista un sindicato, ¿no? Si existe un sindicato en la empresa, el sindicato va a ser el responsable de convocar a estas elecciones, y solamente el empleador, en este caso que existe un sindicato en la empresa, solamente el empleador va a ser el responsable de convocar elecciones si es que el sindicato no cumple con su obligación. O sea, tenemos dos supuestos, ¿no? Que no haya sindicato, el responsable de convocar las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité es el empleado. Y si sí hay sindicato, entonces el sindicato va a ser el responsable de convocar a las elecciones. Si el sindicato no cumple con esta obligación, entonces el empleador está obligado a reemplazarlo y a cumplir con esta obligación de convocar a elecciones, ¿no? Si es que el empleador no reemplaza al sindicato en esta obligación de convocar elecciones dentro del plazo legal, entonces el empleador puede ser sancionado porque se ha generado un incumplimiento de su parte también. Y como les dije, también existe la obligación de reconformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por falta de los miembros suplentes, ¿no? Cuando falten el 50% de los miembros totales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, existe la obligación de convocar de nuevo elecciones para reconformar este comité, siempre y cuando el plazo de vigencia de este comité sea mayor o igual a 6 meses, ¿no? Otro error común que vemos es no declarar la existencia y la vigencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el registro de la planilla electrónica de la empresa. No basta con tener un comité, que el comité esté debidamente constituido, sino también existe esta obligación formal de declarar la existencia del comité en el registro de la planilla electrónica de la empresa. Otro tema muy importante es tener un libro de actas debidamente actualizado, ¿no? Recuerden que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor, según corresponda, debe tener un libro de actas en el que se registre todas las actas que se deben de levantar cada vez que culmina una reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Cuando el comité se reúne, al final se debe de levantar un acta y esta acta debe de estar registrada en este libro de actas. Y finalmente, no nos olvidemos de la obligación de capacitar a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también esto suele ser uno de los incumplimientos en los que más se incurre, ¿no? Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo deben recibir una capacitación especializada que es adicional a la obligación que tiene el empleador de realizar por lo menos 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo para, ¿no? Estas capacitaciones son adicionales y tienen que tener la constancia, pues el empleador no solamente tiene que darle esta capacitación a los miembros del comité, sino que tiene que tener la constancia de que ha realizado esta capacitación. Recordemos que dentro de los registros obligatorios del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo existe el registro de capacitaciones y por lo tanto ahí tendría que ser anotada esta capacitación especializada a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Recordemos que adicionalmente debe tratarse de una capacitación adecuada, ¿no?
adecuada en cuanto al contenido y adecuada y razonable en cuanto al tiempo de duración también. No es que damos una charla de 10 minutos a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y con eso ya cumplimos con esta obligación. Eso también es observado por los inspectores de trabajo, ¿no? Que la capacitación sea adecuada en cuanto al contenido y en cuanto a la duración de la capacitación para que de alguna manera quede evidenciado que durante la capacitación se brindó toda la información que necesitan, en este caso los miembros del comité, para realizar sus funciones de manera adecuada. En cuanto a la matriz del IPRC, también existen una serie de obligaciones que normalmente son incumplidas y que son materia de sanciones por parte de SUNAFIP, ¿no? Por ejemplo, no contar con un IPRC completa o acorde a la naturaleza de la empresa, ¿no? Muchas veces tenemos un IPRC que no conversa con la realidad, ¿no? Y esto ya es antes, en un inicio, cuando recién empezó el tema de seguridad en el trabajo, los inspectores simplemente revisan el IPRC en cuanto, de manera general, ¿no? Y no se metían a revisar a fondo cada una de las actividades contempladas en este IPRC, cada información que se ha contemplado en este documento. Ahora sí hay una revisión mucho más detallada. El inspector entra a revisar si efectivamente lo establecido en este documento conversa con las actividades que realiza cada uno de los trabajadores en la empresa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestro IPRC converse con la realidad y tener cuidado que se trata de un documento vivo, ¿no? Que no es que lo hago una vez y ya cumplí con mi obligación y nunca más me van a sancionar. Este es un documento vivo que tiene que ser actualizado constantemente cada vez que, por ejemplo, agrego una actividad, cambio la manera de ejecutar alguna actividad, incorporo tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que revisar constantemente este documento para que el documento converse con lo que actualmente realiza la empresa. Otro tema es que hay que tener en cuenta que el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece los requisitos mínimos que debe cumplir este documento para que sea considerado como válido por los inspectores de trabajo. Entonces, revisemos si es que nuestro IPRC cumple con estos requisitos mínimos, ¿no? Y no nos olvidemos que el IPRC debe ser realizado en cada puesto de trabajo, ¿no? Que existe en la empresa y para su elaboración debe participar tanto el personal competente que va a realizar elaborar este IPRC, como los trabajadores y los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas veces los inspectores ahora últimamente están pidiendo evidencia de esta participación de los trabajadores y de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la elaboración del IPRC. Entonces, documentemos esa participación para que podamos ante los inspectores de trabajo demostrar que hemos cumplido con esta obligación al momento de elaborar el IPRC. Y no nos olvidemos que el IPRC debe incorporar todos los peligros y riesgos del puesto de trabajo, incluso de aquellos que se realicen, aquellas labores que se realicen fuera de las instalaciones del empleador. Ojo con eso, que también esto está siendo revisado por los inspectores de trabajo. Y finalmente, no nos olvidemos que tenemos que actualizar esta matriz una vez por año, o cuando cambien las condiciones de trabajo, o cuando se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. En cuanto a los registros del sistema de seguridad y salud en el trabajo, recordemos que hay registros mínimos, ¿no? Y que son los que ahí están establecidos en esta diapositiva, pero no basta con tener estos registros, digamos así, los que están ahí, sino que estos registros tienen que contar o cumplir con tener los requisitos mínimos y deben de estar debidamente actualizados, ¿no? En cuanto a los requisitos mínimos, recordemos que existe la resolución ministerial 050-2013-TR que establece los formatos
de cada uno de estos registros y establece el contenido mínimo de cada uno de estos registros. Entonces sería bueno que verifiquemos si nuestros registros cumplen con el contenido mínimo establecido en esta resolución ministerial, ¿no? Y los registros, como ya sabemos, pueden ser físicos o virtuales. Lo importante es que se cumpla con el contenido mínimo establecido en esta resolución ministerial del Ministerio de Trabajo. En cuanto a las capacitaciones, si bien es cierto, muchas empresas cumplen con dar sus capacitaciones obligatorias, estas 4 capacitaciones mínimas al año a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces lo que es observado por el inspector de trabajo es que la capacitación brindada no ha sido adecuada para el inspector. No ha sido adecuada, ¿por qué? Básicamente observan 2 temas. 1, el contenido de la capacitación y 2, la duración de la capacitación, ¿no? Recordemos que las capacitaciones tienen que estar vinculadas a las funciones o al puesto de trabajo que desempeña el trabajador dentro de la empresa, ¿no? A los peligros y riesgos a los que está expuesto el trabajador durante el cumplimiento de su función. Entonces, en la medida que no todos los trabajadores realizan las mismas funciones dentro de una empresa, no todas las 4 capacitaciones tienen que ser iguales en cuanto a su contenido, ¿no? Y por lo tanto tampoco iguales en cuanto a su duración. Entonces, ojo con eso, porque muchas empresas lo que hacen es reúnen a todos sus trabajadores y les dan a todos las mismas 4 capacitaciones al año. Y esto no es del todo correcto, teniendo en cuenta que las capacitaciones tienen que ser realizadas de acuerdo a las funciones y tareas, ¿no? Al puesto de trabajo que realiza cada uno de los trabajadores dentro de la empresa. Y otra observación, como les dije, que realizan los inspectores normalmente es la duración, ¿no? Muchas veces las empresas lo que hacen es cada una de estas 4 capacitaciones duran 10 minutos, 15 minutos, y no es razonable pues que en 10 o 15 minutos se pueda trasladar al trabajador o a los trabajadores una capacitación adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No sé si habrán visto, pero incluso hubo un caso en que una empresa se le solicita que acredite las 4 capacitaciones al personal y acreditó que durante todo un día, ¿no? Los trabajadores habían recibido las 4 capacitaciones, ¿no? Y la empresa dijo que esto no era, es una FIL, los inspectores de trabajo, y el Tribunal de Fiscalización Laboral dijo que esto no podía ser considerado como una capacitación adecuada y oportuna en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ojo con el contenido y la duración de cada una de las capacitaciones, ¿no? Como dice la norma, las capacitaciones tienen que realizarse al momento de la contratación, durante el desempeño de las labores y cuando se produzcan cambios, ¿no? Al momento de la contratación y cuando se producen cambios en la función o puesto de trabajo, estas capacitaciones sí o sí tienen que ser presenciales, las demás pueden ser o presenciales o virtuales conforme lo establezca el empleador, ¿no? Tenemos que realizar no menos de 4 capacitaciones al año. Ojo que tenemos que tener un programa anual de capacitaciones y este programa tiene que estar debidamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que tiene que constar en un acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y debemos de contar con este registro de capacitaciones que cumpla con el contenido mínimo establecido en la Resolución Ministerial 050-2013-TEC. En cuanto a los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Muchas veces se observa que las empresas no cumplen con realizar estos exámenes médicos ocupacionales, o si los cumplen, no los han realizado de manera correcta, porque no han tenido en consideración que estos exámenes deben de realizarse de acuerdo a las labores desempeñadas por el trabajador a lo largo de su historia laboral y a los riesgos a los que estuvo expuesto, ¿no? Hay que tener en cuenta que existe una norma que se llama Documentos Técnicos de la Vigilancia y la Salud de los Trabajadores, que es una norma expedida por el Ministerio de Salud que establece
los exámenes médicos mínimos que se deben de realizar a los trabajadores, ¿no? Como dijimos, la regla general es que se practican exámenes médicos cada 2 años, pero también pueden haber exámenes médicos de entrada o de salida en el caso de las actividades de alto riesgo, ¿no? Y otra obligación muy frecuente, que si bien las empresas cumplen con realizar los exámenes médicos, muchas veces no cuentan con el registro de estos exámenes médicos y esto es sancionado por SUNAPI. En cuanto a los servicios prestados por las contratistas, muchas de las multas vienen por la falta de vigilancia de la empresa principal a sus contratistas con relación al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ojo que la empresa principal, ¿no? La empresa que contrata a estos contratistas tiene la obligación legal de vigilar que esta empresa contratista que ha contratado cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo si estamos hablando de contratistas que destacan personal del centro de trabajo de la empresa principal, ¿no? En este caso, existe una responsabilidad directa de la empresa principal porque la empresa principal tiene la obligación digamos, de garantizar que exista un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que cubra a todos los trabajadores y cualquier incumplimiento que se produzca o que se produzca por incumplimiento de este deber, digamos, general de garantizar la seguridad y salud en el trabajo respecto de todas las personas que se encuentran en sus instalaciones, entonces podría ser considerado como una infracción por parte de los inspectores de trabajo y por tanto podría ser sancionada la empresa principal, ¿no? La empresa principal tiene esta obligación, este deber de prevención general que abarca a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores directos de la empresa principal, sino cualquier trabajador que haya sido destacado por una empresa de intermediación laboral, por una empresa de tercerización, ¿no? Y el incumplimiento de este deber puede originar multas y la responsabilidad directa de la empresa principal. Y también existe la responsabilidad solidaria, ¿no? De parte de la empresa principal y de la empresa contratista, ¿no? En 2 supuestos específicos establecidos en la ley. En primer lugar, si es que no se cumple, la empresa contratista no cumple con contratar los seguros que corresponden de acuerdo a ley, ¿no? En este caso va a existir una responsabilidad solidaria y también en caso se incumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las contratistas, ahí va a existir responsabilidad solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudiera causar este incumplimiento. En cuanto a la supervisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, recordemos que existe la obligación de realizar una supervisión efectiva de este sistema, ¿no? Y esta obligación, digamos, de supervisión no se agota en tener a un supervisor, a un trabajador que tenga el cargo de supervisor en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino que tienen las empresas el deber de contar en la realidad con procedimientos, métodos establecidos por el empleador para cumplir con tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera adecuada, ¿no? La falta de supervisión es una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que normalmente son solicitados por los inspectores de trabajo al momento de realizar una inspección en esta materia, ¿no? Estos documentos que voy a nombrar, al igual que el IPRC, son documentos vivos, ¿no? Que siempre tienen que estar revisados por la empresa, tienen que ser actualizados periódicamente de acuerdo a las actividades que en la realidad se realizan dentro de la empresa. Entonces tenemos la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz IPRC de la que conversamos hace un rato, el mapa de riesgos, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo,
el programa anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el programa anual de capacitaciones del que hablamos hace un ratito también, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo si es que tengo más de 20 trabajadores, ¿no? Debidamente aprobado por el comité también, y las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. No nos olvidemos de esto, ¿no? Cuando existe la obligación de que al contrato de trabajo o en un documento aparte se establezcan las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deben de ser tomadas en cuenta por el trabajador antes de iniciar sus labores, ¿no? Y estas recomendaciones tienen que estar vinculadas a las funciones que va a realizar el trabajador contratado. Entonces, estas recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo pueden ser anexadas al contrato de trabajo o pueden ser establecidas en un documento aparte, pero lo importante es que se les entreguen estas recomendaciones a los trabajadores como máximo el primer día de labores en la empresa. Ojo con esto, que esto también es una obligación que normalmente es solicitada por los inspectores. Ya para terminar, un poco siguiendo con lo que hemos estado conversando, las omisiones más comunes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de manera de repaso en realidad, es no contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo debidamente constituido. Yo creo que no contar con un comité debidamente constituido va a acarrear como consecuencia que SUNAFIL desconozca todos los documentos que este comité mal constituido haya aprobado. Por lo tanto, es muy importante que nos fijemos que si estamos realizando este proceso de elección, estamos cumpliendo con lo establecido en la resolución ministerial 245-2021-TER, ¿no? En el caso que se produzca un accidente, ¿no? Si el IPRC no contempla la actividad que generó el accidente, lo que es los inspectores de trabajo establecen es que la empresa no cuenta con un IPRC y por lo tanto va a ser multada por no contar con un IPRC, ¿no? Como hemos dicho, el IPRC debe actualizarse anualmente y debe contarse con la evidencia que acredite la participación de los trabajadores en la elaboración del IPRC, que también ya se los comenté. Ojo que existe la obligación de la empresa de realizar exámenes médicos ocupacionales. Si el trabajador no asiste a realizarse estos exámenes médicos ocupacionales, podría ser multada a la empresa. Por eso es muy importante tomar medidas, ¿no? Para, de alguna manera, deslindar responsabilidad. Si es que el trabajador no acude a realizar un examen médico, ojo ahí, el empleador podría sancionarlo también, porque también existe la obligación del trabajador de someterse a los exámenes obligatorios por ley, ¿no? En cuanto a las capacitaciones, ya lo dijimos, ¿no? Las capacitaciones tienen que ser adecuadas en cuanto al tiempo y al contenido. Ojo con los riesgos laborales durante el teletrabajo, esto lo va a conversar Brian al final de la exposición también, y va a ahondar más sobre ese tema, pero también podría ser un error que en adelante se cometa muy frecuentemente. No tener evidencia documentada de las fiscalizaciones que se realizan a las empresas contratistas, ¿no? Como nosotros tenemos el deber de vigilar que nuestras contratistas que hemos contratado cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo probamos este deber de vigilancia? Fiscalizándolas, ¿no? Pero tenemos que hacer una fiscalización documentada. No elaborar los registros de accidentes de forma diligente y adecuada. Ojo con eso, también seguramente Brian va a conversar más al respecto cuando hable sobre accidentes de trabajo y las inspecciones laborales, pero hay que ser muy cuidadosos cuando investigamos los accidentes de trabajo y cuando registramos estos accidentes en nuestros registros, ¿no? Tenemos la obligación, acuérdense, de revisar la casilla electrónica permanentemente, porque a través de ahí nos notifican las cartas inductivas y también el inicio de cualquier procedimiento inspectivo. Ojo con tener todas las constancias de capacitaciones, entregas de EPP, del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, de políticas y cualquier documento de seguridad y salud en el trabajo. Es importante en cuanto al EPP que tengamos las especificaciones técnicas, ¿no? Y que estas han sido entregadas a los trabajadores también, porque tenemos que entregar EPPs que sean adecuados a las funciones que están realizando los trabajadores, y no nos olvidemos de renovar los EPPs de acuerdo a lo establecido en sus especificaciones técnicas.
prácticas, ¿no? Y finalmente quería indicarles que en el caso de grupo de empresas, un error que normalmente se comete es que se cuenten con documentos iguales para todos, incluso se pone el logo de una sola empresa, ¿no? Y esto no es correcto. Cada empresa, cada RUC tiene que tener su propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las actividades que realiza cada empresa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, algunos de los documentos podrían ser iguales, en el caso del grupo de empresas, hay otros que tienen que ser específicos para cada una de acuerdo a las actividades que realiza cada una en la realidad. Entonces, ahora sí empezamos, Brian, con las inspecciones en cuanto a accidentes de trabajo. Muchas gracias, Cristina. Nada, primero saludarlos a todos ustedes por darse un tiempo en participar en este webinar. El día de hoy voy a tocar dos temas adicionales a los que ha tocado Cristina. Uno es cómo afrontar una inspección de trabajo respecto a seguridad y salud en el trabajo, y la próxima voy a tocar puntualmente 4 pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral. Ahora, antes de pasar al tema en concreto, Cristina ha relatado varias obligaciones o principales incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Quería un poco aterrizar el tema. ¿Por qué? Porque, como verán, hay un montón de obligaciones, un montón de registros, un montón de obligaciones particulares, ¿no? Yo particularmente, si soy una empresa menor a 20 trabajadores, lo que me enfocaría es en ver si tengo supervisor de seguridad y salud en el trabajo, me enfocaría en las capacitaciones, me enfocaría, por ejemplo, en la identificación de los riesgos, me identificaría, por ejemplo, en la investigación de los accidentes, ¿no? Si soy una empresa, y además, como no tengo la obligación de tener el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, me enfocaría en ver que todos mis procedimientos están de acuerdo a la reducción de los riesgos, ¿no? Y si soy más de 20 trabajadores, me enfocaría principalmente en las obligaciones que hemos relatado, ¿no? Evidentemente, ¿por qué es importante las obligaciones o la prevención de salud en el trabajo? Primero, ¿por qué? Porque la idea es que no ocurran accidentes ni enfermedades profesionales, ¿no? Ese es el punto más gravitante. Entonces, esta charla tiene dos enfoques, ¿no? El primer enfoque es el rol preventivo, donde tratemos todas las empresas, en la magnitud que tengamos, en tratar de reducir estos riesgos. Si somos empresas que tienen menos de 20 trabajadores, enfoquémonos en lo principal, ¿no? Si somos, incluso, por ejemplo, para empresas de menos de 20 trabajadores o micro, pequeñas empresas, incluso hay registros simplificados y demás. Si somos empresas que tienen más de 20, dependiendo obviamente de la magnitud, tratemos de enfocarnos en temas obligatorios, ¿no? Como por ejemplo el comité, el reglamento interno, nuestras capacitaciones, revisar que obviamente cumplamos con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Si además tenemos contratistas o empresas de intermediación o cualquier tercero que desplazan a nuestras empresas, ya lo voy a ver en las recomendaciones finales o en las conclusiones, tratemos de estandarizar nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Requiriéndole a estas empresas contratistas que desplazan, por ejemplo, dependiendo de la magnitud. Obviamente una empresa contratista, un locador, no le voy a pedir los mismos documentos que una empresa que tiene 400, 500 trabajadores, ¿no? Una empresa que desplaza personal que no es de riesgo, no le voy a pedir lo mismo que respecto a la magnitud de mi empresa, a los riesgos que tenemos, a la cantidad de trabajadores y a las obligaciones que tenemos para aterrizar un poco las normas de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, lo que hay que tener en cuenta respecto a cómo afrontar una inspección de trabajo es que, por ejemplo, los datos que ha dado Cristina, que son muy interesantes, no sé si se han percatado, que desde el 2020 al 2021 las multas subieron más o menos 200%, ¿no? Y del 21 al 22 subieron un 25%. Se estima que para este 2023 y seguramente 2024, por la cantidad de inspectores que van a aumentar, seguramente el porcentaje de multas va a aumentar al 30% aproximadamente.
Eso quiere decir que el tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema importante, sobre todo porque la gran mayoría de multas relacionadas a seguridad y salud en el trabajo son multas muy graves, con lo cual estas multas llegan al Tribunal de Fiscalización Laboral. Otro tema relevante respecto a ello es que ahora hay circulares, hay alertas de formalización, o sea, hay una serie de actuaciones previas que hace la inspección para determinar si existe algún incumplimiento y demás, ¿no? Estas circulares, hay que recordar que no generan multa de por sí, es decir, nos piden información, por ejemplo, tienes el IPER, tienes las capacitaciones y demás, pero no nos genera multa. Lo que nos genera es que si no cumplimos, se puede abrir una inspección. Ahora, estas cartas inductivas tienen una particularidad, funcionan con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el primer filtro que ellos ven es si nosotros cumplimos con presentar la información solicitada. Así que una primera recomendación es, si vienen estas circulares, ¿no? Generalmente son 5, 10, hasta 20 días te dan plazo para cumplir con esta información preliminar. Cumplamos con esta información. Revisemos la información que proporcionamos. Luego de presentar la información, obviamente los que primero inspeccionan van a ser los que no presentan ningún tipo de información. Lo segundo que inspeccionan es sobre la masa que han presentado información, van a hacer una muestra y sobre ellos van a escoger a un número de empresas. Y las inspecciones van a venir de acá más o menos entre 1 mes a 3 meses. Esa es un poquito la experiencia que tenemos. Con lo cual, si el día de hoy te llega una carta circular y no la contesto, es muy probable que el siguiente mes tengas una inspección. Si la contesto, también hay probabilidades que se abra una inspección, pero es una probabilidad menor, ¿no? Estas cartas inductivas ya forman parte del sistema de fiscalización. ¿Y cómo puede iniciarse una inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo? La primera, como ya he comentado, las cartas inductivas. La segunda son los planes operativos, ¿no? Recuerden que a nivel de inspecciones en el 2022, el 35% aproximadamente, que ha subido, eso es importante, son planes operativos, es decir, la SUNAFIL se programa a comenzar a revisar ciertas materias. Entre las materias que revisa es seguridad y salud en el trabajo. La otra forma de inspecciones son por denuncias, es decir, trabajadores que denuncian algún tipo de accidente de trabajo. Por experiencia, nuevamente, cuando tenemos estas inspecciones, hay que estar preparados porque es muy probable que este trabajador, como no tiene mucho acceso a información, la forma como obtener información para presentar su demanda es mediante una denuncia. Entonces te van a presentar una denuncia seguramente anónima y luego se revelará quién te está denunciando, porque obviamente todos los documentos van a estar en relación a este trabajador, y esta información luego puede ser obtenida por el trabajador por acceso a la información pública, ¿no? Es muy probable que este trabajador que te denuncia posteriormente te va a demandar. Así que esa es una segunda recomendación, es que apuntemos estas inspecciones porque realmente nos pueden generar una demanda judicial. Porque recuerden que la inspección lo único que te genera es una multa, ¿no? Una multa económica. Ya vamos a ver hasta dónde puedes llegar. Pero lo otro que te puede pasar es que te pueden demandar judicialmente por daños y perjuicios. Incluso ya al final vamos a ver que incluso hay una responsabilidad penal con pena privativa de la libertad si es que incumples estas normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si nos abren una inspección por denuncia, hay que tomarla en cuenta. Ahora, cuando se abre una inspección, y última que me olvidaba, perdón, que hemos visto, por ejemplo, en el caso de una empresa, o a veces algunas empresas lo que hacen es, los trabajadores de riesgo se genera un accidente y van a la clínica o al hospital, pero sin activar el seguridad salud, sin activar el SSTR, por ejemplo, si son de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que la clínica o el hospital informa a la SUNAFIL de que hay trabajadores que son de riesgo, pero que se están atendiendo como trabajadores comunes, digamos, ¿no? Entonces, eso nos ha generado que se abran varias inspecciones sobre accidentes no reportados inicialmente a la empresa o que no se ha aperturado el SSTR. Algunos por responsabilidad, obviamente, del trabajador que va directamente a atenderse a la clínica o al hospital, y otros porque el trabajador informa y la empresa no considera que no es un accidente de trabajo, ¿no? Luego, el inspector tiene 30 días, ¿no? Si verifica
primero vamos a ver un poco el procedimiento, luego vamos a ver las obligaciones o las recomendaciones, ¿no? Tiene 30 días para inspeccionar y si verifica que hay una infracción, te inicia la fase instructiva y te da 5 días para descargos. Luego, si considera de que está bien hecha el acta de infracción, te vuelve a notificar en primera instancia para que tú presentes tus descargos por segunda vez, y luego de eso se confirma o no confirma la multa, ¿no? Frente a la confirmación de la multa, tú tienes 15 días para apelar, ¿no? Y si en segunda instancia se vuelve a confirmar, por ejemplo, tú tienes 15 días, si es infracciones muy graves, para ir al Tribunal de Fiscalización Laboral. Si la vía administrativa se agota en estas etapas que comento, incluso uno puede ir hasta el Poder Judicial, ¿no? Como iniciando una acción contenciosa administrativa, ¿no? Esta acción contenciosa administrativa se abre dentro de los 3 meses siguientes de finalizada la vía administrativa. Ahí, una tercera recomendación es que si yo tengo una inspección por accidente de trabajo, tengamos cuidado porque esta inspección podría generar o gatillar una demanda judicial. Recuerden que la inspección se puede realizar en cualquier momento y la prescripción para daños personales por accidente de trabajo son 10 años, ¿no? O sea, es decir, no es como la prescripción de beneficios laborales, que son 4 años, sino estos son 10 años, o sea, dura bastante, ¿no? Entonces, particularmente si se abre una inspección sobre accidentes de trabajo, como recomendación evaluemos bien, porque algunas empresas negocian, lo que sería ideal, pero si no logras negociar, ¿no? Tratemos de ir hasta la última instancia, porque si nosotros aceptamos la multa, es muy probable que se tome mucha de la información de la inspección y nos utilicen para demandarnos, ¿no? Y ya saben, algunos que han tenido demandas, que estas demandas oscilan básicamente pueden llegar hasta $500,000 hemos visto hasta 700.000 soles por daños y perjuicios, y algunas veces, bueno, llegan 40.000, 60.000 soles. Son montos importantes por daños y perjuicios que se determinarán en el Poder Judicial, adicional a las multas que se pueden generar, ¿no? Siguiente, Cristina. Ok, entonces, ya hemos visto el procedimiento. El procedimiento de inspección aproximadamente, en nuestra experiencia, dura de 1 a 2 años. Incluso ha habido inspecciones complejas que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, que pueden durar 3, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores en temas de accidentes de trabajo o inspecciones? Primero, que tenemos que formar parte de las investigaciones. Muchas empresas a veces no toman en cuenta cuál es el principal documento de un accidente de trabajo, que es la investigación. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo son todas aquellas lesiones que se le han generado a un trabajador, básicamente con 3 motivos, ¿no? El primero, dentro de las instalaciones de tu centro de trabajo, ¿no? Es decir, te caen las escaleras, no sé, te cortas o te golpeas con alguna máquina dentro de las instalaciones. La segunda, si es que yo mando a un trabajador, por ejemplo, a un vendedor a alguna instalación, o a algún trabajador a algún lugar, por mandato. La tercera también que se ha establecido y se ha incorporado es, por ejemplo, si yo contrato una empresa de transporte de personal, ¿no? Yo soy responsable respecto a la seguridad y salud en el trabajo de lo que suceda en el transporte de mi personal, ¿no? Entonces, si sucede un accidente de trabajo, nosotros tenemos que primero identificar que es un accidente de trabajo. Luego tenemos que participar de las investigaciones. Hay que registrar el accidente, evidentemente, porque generalmente vienen las multas, vienen las inspecciones, perdón, y recién ahí se comienza a investigar y se registra, ¿no? Si es un accidente de alguna empresa contratista, una empresa de intermediación, tenemos que coordinar la investigación con la empresa de la contratista, ¿no? A veces sucede que dejamos esa función a la contratista y finalmente la contratista no hace correctamente el informe y la investigación del accidente. Ya he comentado que es importante identificar cuándo estamos ante un accidente de trabajo y cuándo no lo estamos, ¿no? La mayoría de empresas comete este error. Por ejemplo, un par de ejemplos que hemos tenido, una empresa de unos mecánicos yendo a arreglar un vehículo en la carretera, ¿no? Y este vehículo fue chocado por otro. Entonces dicen, no, eso no es un accidente de trabajo, es un accidente de tránsito. Sí, seguramente también es un accidente de tránsito, pero es además un accidente de trabajo.
Por ejemplo, en el trayecto de una empresa de transporte, también es, dentro de las instalaciones también. Eh, También, ojo que por mandato, a veces esa es la que generalmente no consideramos, porque dentro de las instalaciones es claro, pero cuando están saliendo a hacer algún tipo de mandato o obligación, es un accidente de trabajo. Lo que sí no es, por ejemplo, es el trayecto de ida y venida cuando es por los propios medios, no es un trabajador agarra su combi o toma su bus, va y viene del trabajo. Eso no es un accidente de trabajo, salvo que yo le ponga el vehículo, ¿no? No, una cosa anterior, Cristina. No se olviden que la empresa tiene la obligación de informar cuando es un accidente mortal, ¿no? Es la única que tengo que yo informar a la autoridad de trabajo y hay un formato en el Ministerio de Trabajo para presentar eso. Ahí quiero darles una recomendación. A veces veo que las contratistas, que son su entidad empleadora y por las cuales se sucede el accidente de trabajo, no informan, o se olvidan o se demoran. Primero coordinemos, si somos empresa principal, de que la contratista lo haga, ¿no? Si no lo hace la contratista, lo tengo que hacer yo, ¿no? Porque si no hay una multa, porque somos responsables solidarios, ¿no? Antes el registro te permitía hacer doble registro, es decir, la contratista tú y a veces la contratista o a veces tú, ¿no? Ahora ya no se puede, por lo tanto sí es importante que estemos muy coordinados con nuestra empresa contratista. Ahora, para hacer esa coordinación, traslademos estas obligaciones en nuestro contrato con la empresa contratista, con la empresa principal, ¿no? Siento que a veces nos pasan estos contratos cuando ya obviamente sucedió un accidente y no están las cláusulas relevantes respecto a seguridad y salud en el trabajo. En nuestro contrato con nuestra contratista, tenemos que establecer quién va a ser responsable de qué, ¿no? La obligación de informar inmediatamente y los daños y perjuicios, quién los va a asumir, ¿no? Luego, otro error frecuente en temas de inspecciones es, por ejemplo, que no se cumple con el requerimiento. A veces te piden una documentación y no se pide. O pedimos ampliación de plazo, ya vamos a ver, eso es una de las resoluciones del Tribunal de Fiscalización, y pedimos simplemente, por favor, dame un plazo adicional. Simplemente sin explicar exactamente por qué necesito un plazo adicional. Primero, tenemos que explicar claramente, si tenemos información archivada, tenemos que decirle que la tenemos archivada. Si no tenemos información a la mano porque, digamos, tenemos que pedirla a un tercero, debemos precisar por qué tenemos que demorar o por qué no vamos a demorar. Y sobre todo, presentemos la que ya tenemos, ¿no? A veces siento que muchas empresas no presentan la información y no presentan nada. Y a veces sí tienes algunos registros que son, además simplemente se descargan, ¿no? Entonces, presentemos lo que tengamos y si no, necesitamos más tiempo, pidámoslo, pero hay que pedirlo indicando cuál es la razón, ¿no? Si fuera posible detallar esa razón, sería muy bueno porque ya vamos a ver que el Tribunal de Fiscalización ahora está poniendo ciertas limitaciones a este pedido de ampliación. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende, acuérdense que las inspecciones son muy cortas, 30 días hábiles es el plazo regular, a veces se amplía, pero los inspectores tienen un montón de inspecciones y tiene que ser muy rápida. Entonces, si nosotros hacemos que se demore, la inspección obviamente está perjudicando al sistema de investigación o de la ZONAFIL, ¿no? Y lo otro, finalmente, que tenemos que tener toda la información de registros y obligaciones, ¿no? Ahí, Cristina ya comentaba, yo por recomendación, o siento que el principal problema de las empresas cuando hay un accidente, básicamente pasa porque no han identificado correctamente el riesgo, ¿no? Ese es uno de los principales problemas. Si tú tienes una actividad y haces cortes, obviamente el riesgo es cortes. Tenemos que identificar por cada una de las actividades. Y acuérdense que el IPER lo haces con los propios trabajadores y el comité. Entonces tienen que identificar claramente todos los riesgos que tienen. ¿Por qué? Porque sobre la identificación de los riesgos tú haces tus capacitaciones. Veía muchas preguntas, que seguramente al final la vamos a absolver, que hablan sobre de qué contenido es la capacitación, sobre qué los capacito. La inducción es parte, sí, la inducción es parte de la capacitación. ¿Sobre qué los capacitas? Capacítalos sobre sus funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un trabajador que hace una actividad de riesgo, tienes que tienes que capacitarlo sobre esa actividad de riesgo. Capacítalo, adjunta el material, el PPT que hagas. Incluso hay empresas que hasta toman examen. Tuve una vez un proceso judicial donde nos demandaron por un tema de un accidente y el trabajador
la empresa diligentemente le tomó examen sobre la capacitación. Y una de esas preguntas de ese examen era justamente la obligación que luego me demandó por daños y perjuicios. Le decía, usted, señor, sabía que tenía que no venir en ese estado, y el trabajador dijo, sí, yo no tengo que venir en ese estado. Luego vino en ese estado, se accidentó y me demandó por daños y perjuicios. Entonces, esa prueba fue la más importante para determinar infundada la demanda. Y respondo una pregunta además que hacían por ahí, ¿no? Que decía, ay, todas las normas de seguridad y salud en el trabajo siempre generan responsabilidad, o sea, por cualquier accidente. Eso no es correcto. Si yo cumplo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y cumplo las obligaciones de ley, y sucede un accidente, obviamente existen los seguros y demás, no necesariamente soy responsable, pero evidentemente lo que generalmente sucede es que nunca o no cumplo con estas normas, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes dirán, oye, son normas muy complejas, que ya pensemos Europa. Sí, es verdad, hay un montón de normas y obligaciones y registros, pero básicamente creo que las más importantes, como comentaba, es el IPER, las capacitaciones, el comité o supervisor, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, si yo tengo más de 20 trabajadores, los registros y la investigación del accidente, ¿no? Básicamente. Siguiente, Cristina. Ok. De ahí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Como ya les sigo comentando, la capacitación del trabajador es súper importante, que estaba capacitado en lo que tenía que hacer, ¿no? Para eso, por ejemplo, es importante que trabajemos el perfil ocupacional, el MOF, ¿no? Cuando hay postulantes, les piden su CV, ahí, por ejemplo, acreditamos que ha tenido trabajos previos donde ha realizado la actividad por la cual tú lo has contratado, ¿no? Luego, tener los procedimientos claramente establecidos de acción frente a accidentes. Otro tema importantísimo también que suele pasar es que si hay un accidente en una máquina o con algún equipo de la empresa, tengo que contar con un procedimiento adecuado respecto a la utilización del equipo de la máquina, o en general a la adecuada utilización de los bienes y herramientas de trabajo, ¿no? Si es que no quiero hacerlo particularmente, ¿no? Yo, si estoy en una empresa grande, tengo soy una empresa de riesgo, tengo varias actividades, tengo varias máquinas, particularmente sería ideal que por cada área que se utilice algunas máquinas de riesgo, sería importante tener su procedimiento. Pero si no, podría ser un procedimiento adecuado. Y, por ejemplo, sobre ese procedimiento, cómo se utiliza en esa área, esa máquina, o cuáles son los riesgos de esa máquina, haría mi capacitación, ¿no? Algunos decían, o Cristina comentaba, que a veces hay unas capacitaciones que hacen en 3 horas las 4, ¿no? Planifíquese trimestralmente, ¿no? Las empresas hacen su plan, acuérdense que hay un plan anual de capacitaciones, y lo pueden hacer trimestralmente, ¿no? Cada trimestre hacer una, ¿no? Incluyendo la inducción y demás para los nuevos puestos, ¿no? Luego, otro punto gravitante es la investigación del accidente. El accidente son actos y condiciones subestándar, o sea, condiciones y actos que generan el accidente. Si la culpa o el accidente es porque un trabajador no realizó las obligaciones que tenía que realizar, este es un tema importantísimo. Las empresas tienen que sancionar a los trabajadores. Es verdad que algunos accidentes de trabajo generan descansos, pero apenas regresa el trabajador, tengo que darle su amonestación. Es verdad que algunas empresas me dicen, oye, Brian, encima que se ha accidentado el pobre, tengo que amonestarlo. Bueno, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque luego, lamentablemente, en 10 años es muy probable que te demanden, ¿no? Y ahí también él no creo que se ponga a pensar en el caso al revés, ¿no? Pobre la empresa que encima me dio descanso y me dio todas las facilidades, y yo no lo voy a demandar, ¿no? Entonces, y la amonestación puede ser simplemente denominativa, ¿no? Decir, señor, usted incumplió esto, incumplió el otro, y ya está, ¿no? Y eso se hace en las recomendaciones del informe de seguridad y salud en el trabajo. Yo lo recomiendo porque, por ejemplo, en un proceso judicial que luego me demandó en el mismo caso, el propio trabajador se había quitado el arnés de seguridad, se resbaló y se cayó, y logramos investigar y determinamos que él fue negligente y lo sancionamos. Luego de 6 años o 5 años me demanda por daños y perjuicios, y en el juicio le mostramos que fue sancionado y que el trabajador no impugnó la sanción.
¿no? Esa prueba fue importante para poder determinar la responsabilidad de la empresa, que no éramos responsables, perdón, y más bien el acto negligente del propio trabajador en la generación de los daños y perjuicios. Siguiente, Cristina. Bueno, algunas recomendaciones generales para ir avanzando y poder ya terminar y quedarnos con las preguntas que seguramente están muy interesantes. Básicamente es lo que hemos venido conversando, ¿no? Si tenemos, primero hay que hacernos una auditoría nosotros mismos, ¿no? Como empresa, a ver qué estamos cumpliendo o no. Nuevamente, si somos una empresa de menos de 20 trabajadores, enfoquémonos en lo más importante, ya lo he comentado. Si somos un poco más grandes, veamos las obligaciones principales, y bueno, si somos una empresa muy grande, que tenemos muchos riesgos, y además somos una empresa de riesgo, hay que ver la auditoría constante, ¿no? Con la participación del comité y, bueno, lo de los trabajadores. Si tenemos trabajadores desplazados, lo que hago con algunas empresas que me parece muy interesante, yo se los recomiendo, es que acuérdense que la empresa principal es responsable respecto a los trabajadores que desplazan en mi empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay acuerdos con empresas que desplazan personal, y estas empresas hacen acuerdos matrices de seguridad y salud en el trabajo, vinculados, por ejemplo, para empresas de menos 20 trabajadores, de entre 20 y 100 y más de 100, por ejemplo, ¿no? Que son, o empresas de riesgo. Entonces, estos acuerdos matrices lo que te dicen es, oye, tú como empresa contratista, acredítame el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Coordinemos los sistemas y las obligaciones que tienes tú como empresa contratista, y tú me tienes que demostrar a mí que el personal que estás desplazando cumple con las obligaciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si existe un accidente o una demanda judicial, yo voy a sacar esos acuerdos que he suscrito con mi contratista y voy a demostrar que he cumplido con lo establecido en la norma, que es el deber de coordinación con mis empresas contratistas o empresas de intermediación en general. Entonces, esos acuerdos matrices me parecen muy importantes, sobre todo diferenciados, porque obviamente una empresa que desplaza 5 trabajadores y que tiene, no sé, 15 en su planilla, no le vas a pedir lo mismo que a una empresa que es de riesgo y que tiene un sistema complejo de seguridad y salud del trabajo. Entonces, por eso es importante diferenciarlo. Luego, la otra recomendación es en la identificación de los riesgos. Nuevamente, es el documento más importante porque gracias a la identificación de los riesgos, tú vas a capacitar. No solamente vas a capacitar sobre ese riesgo que tú estás identificando, sino que además vas a proporcionar el equipo de protección personal, el EPP. Entonces, es muy importante que las empresas identifiquen con sus trabajadores cuáles son los riesgos, ¿no? Si sucede un accidente, tengo que actualizar mi riesgo. Y acuérdense que esa identificación de los riesgos se realiza año a año, ¿no? Y luego es importante que hagamos una especie de lista de principales obligaciones para irlas viendo si mis contratistas o no cumplen con estas obligaciones. Siguiente. Otro tema importante que vemos mucho en materia de inspecciones es que las empresas no revisan sus casillas electrónicas. Incluso nosotros, como estudio, en algunas empresas nos ponen a nosotros como en el reporte de la notificación de la casilla, ¿no? O sea, a los clientes les llega, pero nosotros también. Entonces estamos atentos si es que les llega un requerimiento de inspección. A veces se pasa, ¿por qué? Porque seguramente ustedes tienen un montón de cosas que hacer en sus empresas y lamentablemente la cantidad de inspecciones o quizás están en otra cosa y no se dan cuenta. Así que revisemos, ¿no? Sería ideal que lo hagan diariamente o en cada interdiario para ver si les llega una notificación. Actualicen los teléfonos, los correos que están en la casilla para que les llegue la alerta, ¿no? Dos temas finales de recomendación es que si hay una inspección, actuemos en la inspección, ¿no? Por ejemplo, si viene una inspección a hacer una verificación, nosotros podemos utilizar audio y video, una grabación, siempre obviamente con el permiso del inspector, informando que vamos a grabar, por si acaso sentimos que el inspector está siendo parcializado, ¿no? Y lo importante es que guardemos todos los procedimientos, obviamente entregados a los trabajadores, y tengamos ese soporte documentario porque nos va a servir luego para una futura inspección. Siguiente. Bueno, rápidamente, unos pronunciamientos de seguridad y salud en el trabajo.
El primero que creo que eso está en la norma, pero bueno, el Tribunal de Fiscalización nos lo recuerda, es que la empresa principal, ¿no? O sea, es decir, la empresa que recibe a todos los trabajadores, es responsable no solamente por la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, sino de terceros, incluso puede ser de trabajadores desplazados, destacados por empresas de intermediación, pero también visitantes, ¿no? Cualquier tercero que esté en las inmediaciones de mi empresa voy a ser responsable. Así que esa responsabilidad de seguridad y salud del trabajo no solamente es por mis trabajadores, sino por cualquier tercero que esté dentro de mis instalaciones. Siguiente. Luego, este caso es sobre lo que les comentaba, ¿no? Si vamos a pedir ampliación de plazo, es una buena alternativa, sobre todo para darnos tiempo de planificar nuestras inspecciones de seguridad y salud del trabajo y un accidente. Pero si nos piden parte de la información, cumplamos con parte de la información que tenemos a la mano, ¿no? Si alguna información no la tenemos porque nos está demorando, porque no la podemos conseguir, hay que informar y hay que sustentar en un escrito formal a la inspección, ¿no? Y en el requerimiento de la SUNAFIL, que se hace por casilla electrónica, nos piden los documentos particulares, ahí es donde cargamos esa información. Siguiente. Ya lo hemos comentado también, bueno, el PPT se lo vamos a mandar, así que ya lo leerán un poquito con más calma, pero un poco sobre los puntos gravitantes. Tienen que ser suficientes las capacitaciones, ¿no? Si un puesto tiene alguna particularidad de riesgo o algún riesgo identificado, tengo que capacitar sobre ese puesto. Si no, obviamente, cuando ven una inspección y verifiquen si está suficientemente capacitado, y, por ejemplo, es una persona que, no sé, hace cortes, voladuras, y lo capacito, no sé, en normas generales o principios de seguridad y salud en el trabajo, obviamente no nos va a servir en principio, ¿no? Tenemos que darles capacitaciones directas sobre el riesgo que realizan, por eso es tan importante el IPER, ¿no? Siguiente. Finalmente, todos los procedimientos instructivos, todos los documentos de seguridad y salud en el trabajo tienen que ser comunicados a los trabajadores, ¿no? Un tema importante es que la principal causa de multa que impone la SUNAFIL es por falta de supervisión cuando no encuentra ningún cumplimiento concreto, ¿no? O sea, es decir, que hemos capacitado, tenemos el IPER, tenemos el comité, bueno, todas las obligaciones las cumplimos y hay un accidente. Y a veces los inspectores nos multan simplemente por la falta de supervisión. ¿Qué es la falta de supervisión? Ya lo ha determinado el Tribunal de Fiscalización. No es que existe una persona a tu costado, porque obviamente esa persona no es Dios, no es omnisciente ni omnipresente, ¿no? Entonces, lo importante de la supervisión es que tengamos un sistema adecuado que funcione respecto a las fiscalizaciones y control de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos todo este sistema, y obviamente funciona, como decía Cristina, hay que darle realidad, entonces vamos a poder acreditar que hay una real supervisión y verificación de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Bueno, finalmente, ya para terminar, no se olviden que hay normas de seguridad y salud en el trabajo en el teletrabajo, ¿no? Muchas empresas dicen, bueno, porque están en sus casas teletrabajando, como ahorita, por ejemplo, yo, no existen riesgos. Sí existen, y acuérdense que la ley de teletrabajo ha establecido cuál es el procedimiento de identificación, ¿no? Es decir, hay una especie de autoevaluación, se informa al empleador, y el empleador revisa cuáles son los principales riesgos y le da seguimiento, ¿no? Cumplamos con estas evaluaciones. Finalmente, ya para terminar, porque me he excedido un poquito mi tiempo, yo les quería terminar con esta reflexión sobre los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Ya hemos visto que la inspección dura entre 1 o 2 años, pero más riesgoso que la inspección es una demanda por daños y perjuicios, ¿no? Que los montos a veces pueden oscilar entre, no sé, 300.000, 500.000, hemos visto demandas hasta de 700.000, bueno, demandas de 2 millones, así, ¿no? Pero que son reconocidas por el Poder Judicial hasta 700.000 soles, ¿no? Por ahí a veces bajan un poco, ¿no? Dependiendo de la identificación del riesgo y, bueno, y otros factores. Pero más que el riesgo, también existe un riesgo de responsabilidad penal, ¿no? Recuerden que el artículo 168A del Código Penal habla sobre el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
¿no? Miren, si tú generas un peligro inminente a la salud e integridad física de los trabajadores de forma grave, podrías tener pena privativa de 1 o 4 años. Si el accidente es grave, o sea, lesiones al trabajador o un tercero, por ejemplo, un trabajador desplazado, puede ser de 3 a 6 años. Y si el accidente es mortal, podría haber una pena privativa de 4 a 8 años. Entonces, no solamente es la inspección con las multas que van de 13.000 a 260.000 soles y con una sobretasa pueden llegar a 350.000 soles solamente en multas para la SONAFIN. No solamente pueden ser demandas por daños y perjuicios a favor de los trabajadores o sus herederos, digamos, por daños y perjuicios que pueden ir entre 40.000 y hasta 700.000 soles, sino que además incluso hay una responsabilidad penal, ¿no? Entonces, respecto a la responsabilidad penal, la recomendación es la siguiente. Identifiquemos las funciones y quiénes son los responsables de verificar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Luego, asignémosles presupuesto, capacitémoslo, y determinemos claramente sus responsabilidades. En alguna empresa hemos visto, por ejemplo, que ellos han hecho una matriz de responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, bueno, ambientales también, y ahí han identificado cada uno de los cargos o las gerencias responsables de cada una de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De esta forma, y luego de eso se ha hecho capacitaciones a estos gerentes. De esta forma, ustedes pueden identificar claramente cuál es responsable de qué, ¿no? Y luego pueden, evidentemente, establecer responsabilidades internas e incluso responsabilidades como la responsabilidad penal, daños y perjuicios y sanciones disciplinarias si es que no se cumplen estas obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Les agradezco su atención y damos pase finalmente a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian, por tu explicación. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas, ¿no? Hay una pregunta, la primera pregunta que establecen es, recuerdo que salió una ley que decía que las capacitaciones debían ser presenciales. No me refiero a todas, dice, creo que después del caso McDonald's. Efectivamente, luego de este caso tan sonado en que hubo el fallecimiento de algunos trabajadores por temas de seguridad y salud en el trabajo, hubo una modificación al artículo 27 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estableció que las capacitaciones en materia de seguridad y salud debían ser presenciales, ¿no? Y atendiendo a los temas dispuestos en este plan anual de capacitaciones que todos los empleadores deben de tener. Esto estuvo vigente hasta el 29 de enero del 2021, ¿ya? Luego de eso, se dictó una nueva norma que modificó, más que modificar el artículo 27 del reglamento, incorporó el artículo 27A al reglamento, ¿no? Y en este artículo 27A se precisó cuáles debían de hacer estas capacitaciones que se debían de realizar de manera presencial, de manera obligatoria, ¿no? Y se establece que las capacitaciones presenciales deben ser las que se realizan al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad contractual que se utilice, y cuando se produzcan cambios a las funciones, a las tareas, o se incorpore cambios a la tecnología, ¿no? Entonces, solamente estas dos actualmente deben de ser, estas dos capacitaciones deben ser obligatoriamente presenciales. Las demás pueden ser virtuales, ¿no? Porque este artículo 27A dice de manera expresa que en los demás casos, en las demás capacitaciones, el empleador puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. Entonces, actualmente, a partir del 30 de enero del 2021, solamente es obligatorio que se establezcan, que se realicen capacitaciones presenciales al momento de la contratación y cuando existen cambios en la tecnología o en las funciones que realiza
el trabajador. En los demás pueden ser o presenciales o virtuales, de acuerdo a lo que establezca el empleador, siempre y cuando sean capacitaciones adecuadas, oportunas y efectivas, ¿no? ¿Cuáles son las capacitaciones obligatorias? Temas. Como dijimos, las capacitaciones obligatorias tienen que estar relacionadas a los peligros y riesgos que cada trabajador tiene dentro de la empresa de acuerdo a las funciones que realiza, ¿no? Cada trabajador. ¿Qué recomendaciones podría dar a la empresa que solo tiene supervisor? Eso lo comentaste, ¿no, Brian? O sea, que tengan menos de 20 trabajadores. Sí, efectivamente, mira, como lo comenté hace un rato, yo particularmente me enfocaría en lo siguiente. Primero, que no tienes que tener reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pero podrías tener la norma de seguridad y salud en el trabajo general. Lo otro es que me enfocaría mucho en la identificación de los riesgos, ¿no? Si soy una empresa que no hace actividad de riesgo, igual los riesgos son mínimos, básicamente posturas y demás, ¿no? Lo otro es la capacitación, ¿no? Programaría mis 4 capacitaciones y los registros mínimos básicos simplificados que existen, ¿no? Enfermedades, accidentes y demás, ¿no? Básicamente me enfocaría en esos puntos como principales, ¿no? Perfecto. Te dice, es muy grave no cumplir con las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera presencial, ¿no? ¿Qué pasa si se están dando de manera virtual? Si nos referimos a las dos obligaciones que tienen que ser brindadas obligatoriamente de manera presencial y no son realizadas así, sino de manera virtual, lo que va a considerar el inspector es que no se ha cumplido con esas capacitaciones, ¿no? Entonces seguramente va a imponer una multa por no cumplir con estas capacitaciones, ¿no? Entonces es muy importante que las que, de acuerdo a ley, tienen que darse de manera presencial, se den de manera presencial, y respecto de las otras, no hay problema que se hagan de manera virtual, ¿no? Otra pregunta es, ¿las reuniones del comité pueden seguir siendo virtuales? ¿No? Acá hay un punto interesante, porque cuando las normas en general hablan de las reuniones del comité, se establece que las reuniones deben de darse dentro de la jornada de trabajo y en el lugar asignado por el empleador. Entonces parecería que en realidad, ya acabada la emergencia sanitaria, estas reuniones del comité deben de realizarse de manera presencial, ¿no? En todo caso, es recomendable que exista un reglamento de funcionamiento del comité que pueda establecer algo distinto de repente para casos excepcionales, ¿no? Dice, en caso una empresa está haciendo una reorganización de los instrumentos de gestión laboral, levantamiento de nuevos perfiles, MOF, organigramas, entre otros, y por lo tanto queda pendiente la actualización de la matriz per-se, ¿de qué manera podemos actuar ante una fiscalización? ¿No? Bueno, en ese caso, en la medida que se están reorganizando, entenderíamos que también se tendría que reorganizar, o sea, elaborar o actualizar la matriz per-se, ¿no? Siempre tenemos que tener como una per-se actualizada por lo menos una vez al año. En todo caso, se tendría que presentar la última matriz actualizada, ¿no? Del año pasado, y explicarle al inspector que se está elaborando una nueva matriz de acuerdo a esta reorganización, ¿no? Pero siempre debemos de realizar esta actualización lo más rápido posible de acuerdo a la reorganización que se esté realizando dentro de la empresa. Dice, ¿es obligatorio llevar el libro físico o basta con el acta que se lleve en las reuniones mensuales con el comité? Es que el libro del comité lo que incluye son las actas del comité. A eso se refiere cuando es el libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En el libro constan las actas del comité. Entonces, si tenemos las actas, esto es lo que se va a presentar ante el inspector en caso lo pidiera. Dice, ahora, ¿y qué tipos de capacitaciones deben de recibir los miembros del comité? Sí, es una muy buena pregunta. Hay varias. Básicamente yo creo que es respecto a las funciones del comité,
¿no? O si no tenemos comité del supervisor, básicamente, ¿cuál es? Acuérdense que el comité participa en la aprobación del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, participa en la investigación del accidente, ¿no? Es súper importante. Entonces tenemos que darles capacitaciones respecto a cómo se va a realizar la investigación del accidente, ¿no? Medios probatorios, cuáles son los actos y condiciones, ¿no? Qué medidas preventivas se pueden tomar. Recuerden que también el comité realiza una auditoría, una investigación respecto al cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Respecto a eso también, por ejemplo, algunas empresas que tienen comité establecen un reglamento interno del comité de seguridad y salud en el trabajo, De sobre todo para... funcionamiento, ¿no es cierto? Exacto, eso es muy importante. Muchas empresas no lo tienen o no prevén porque, bueno, ya existe una ley, incluso ha salido ahora algunas reglas respecto a la elección, a la junta electoral y demás. Pero quedan muchos espacios a veces para regular respecto a qué características tienen que tener los miembros del comité, ¿no? Cómo va a ser la elección, cómo se va a materializar si es que el sindicato no participa, si es que tengo sindicato en la elección, cómo se regulan algunas reglas de la Junta Electoral. Bueno, hay un montón de aspectos que no están regulados en la norma y que es importante en el funcionamiento del comité. Porque recuerden además que en el comité participan todos los trabajadores en la elección y principalmente está muy interesado las organizaciones sindicales en participar, porque además el comité participa de investigación del accidente, con lo cual es importante para el sindicato, obviamente, velar de sus afiliados y estar en estas fiscalizaciones, ¿no? Entonces, por eso yo particularmente recomiendo que se tenga este reglamento interno del comité para efectos de poder tener claras las reglas, ¿no? Y si hay algún conflicto, este reglamento pueda resolver parte de estos conflictos internos que podría haber dentro del comité. Y eso es una excelente observación, Brian, ¿no? Porque muchas empresas no tienen este reglamento de funcionamiento y se presentan una serie de dudas cuando en el funcionamiento del comité que no sabemos cómo absolverlas al momento que uno lee la ley de seguridad y salud en el trabajo o su reglamento. Entonces, estos vacíos es importante que sean establecidos en un reglamento interno de la empresa de funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pues preguntan, ¿existe la obligación de cumplir con el examen médico ocupacional de retiro si es que no es una empresa que realiza actividades de alto riesgo? No existe esa obligación, pero sí es una buena práctica, ¿no? Porque muchas veces las empresas luego son demandadas porque supuestamente el trabajador adquirió alguna enfermedad ocupacional, ¿no? O algún accidente de trabajo de repente que el trabajador no comunicó oportunamente a la empresa. Entonces, sí es recomendable como una buena práctica que se realice este examen ocupacional de retiro en caso la empresa lo considere necesario, ¿no? ¿Qué medidas están obligadas a tomar las empresas que cuenten con personal con discapacidad de su plana laboral en relación, qué medidas están obligadas a tomar las empresas que cuenten con personal con discapacidad de su plana laboral en relación, por ejemplo, a los ajustes razonables, ¿no? Eso es otro tema, si bien es cierto está vinculada a la seguridad y salud en el trabajo, existen normas específicas que establecen cómo actuar con el personal con discapacidad, ¿no? La empresa está obligada a realizar los ajustes razonables en caso esto sea proporcional y razonable a la empresa, ¿no? Pero sí existe esta obligación. Dice, bueno, más de las capacitaciones. Sí, sobre las capacitaciones, Cristina, solamente una cosita que veo en algunas preguntas reiteradas, es que las capacitaciones obviamente nos van a servir para varias cosas, ¿no? Para acreditar la responsabilidad en cada uno de los riesgos, pero también veo que a veces algunas empresas, o en algunas preguntas he visto, que los jefes no sancionan a sus trabajadores. Si un jefe no sanciona, es porque algo no está funcionando, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es yo capacitar a mis jefes respecto a las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo y, sobre todo, respecto a la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo. La responsabilidad, ya hemos dicho, multas para la empresa, ¿no? Daños y perjuicios, la paga la empresa. Si yo tengo que pagar un daño y perjuicio... Responsabilidad penal también, ¿no? Y responsabilidad penal, sobre todo. Pero la responsabilidad penal no es para la empresa, es individual. Claro. Entonces, a veces los jefes dicen, bueno,
no es mi tema, no es mi roche, yo no hago nada y me quiero llevar súper bien con todos, entonces no hago nada. Pero tienen que tener en cuenta que hay dos responsabilidades, la penal, como dice Cristina, que es personal, o sea, si tú eres responsable y no lo haces, obviamente se puede iniciar una acción penal y contra los que resulten responsables, y tú, si eres responsable de la seguridad salud del trabajo y no lo haces correctamente, puedes tener hasta pena privativa si es que hay un accidente grave o un accidente mortal. Pero también hay daños y perjuicios. Ojo, que si yo como responsable de seguridad salud del trabajo no hago mi función, no cumplo con estos registros, no informo o lo que sea, la empresa puede voltear y puede demandarme a mí. Al margen de que me demanden a mí como empresa, yo puedo demandar a un trabajador por daños y perjuicios, siempre y cuando, evidentemente, acredite el daño cierto, es decir, por una multa o una demanda por daños y perjuicios, y la relación de causalidad, es decir, ese hecho lo tenía que hacer esta persona. Por eso cuando hablamos de que hay que hacer una matriz de responsabilidades, obviamente esa matriz de responsabilidades tiene que identificar quién tiene que hacer qué, ¿no? Y luego de eso, yo particularmente lo que recomiendo es que hagamos capacitaciones a los jefes o a los responsables, y hay que decirle claramente eso. Y si en algún momento pasa algo y ellos no hacen lo que tienen que hacer, yo como empresa puedo voltear y puedo iniciar acciones, tanto por daños y perjuicios como, bueno, se pueden iniciar incluso acciones penales, pero ya lo saben y, digamos, tengo esta prueba de la capacitación que le he hecho. Entonces, esa es una alternativa también para buscar la conciencia de todos los trabajadores que tienen que participar en el tema de seguridad y salud en el trabajo. No es solamente la empresa que es multada o que es demandada, sino también hay responsabilidad de los propios trabajadores, además de las sanciones disciplinarias que les pueden poner, ¿no? Exactamente. ¿No? Y una pregunta relacionada a esto, ¿no? Te dicen si los trabajos riesgosos per se implican una responsabilidad del empleador respecto de los daños de los trabajadores, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de un caso de indemnización por daños y perjuicios, por temas de seguridad y salud en el trabajo, se va a analizar si es que el empleador incurrió en un incumplimiento, ¿no es cierto? Y si ese incumplimiento causó directamente este daño al trabajador. Por eso es muy importante que cumplamos con nuestras obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para evitar caer en estos supuestos de indemnización por daños y perjuicios y pagar estas montos que son reclamados por los trabajadores, ¿no? Que en la práctica, cuando hablamos de procesos laborales vinculados a temas de seguridad y salud en el trabajo, la cuantía que solicitan los trabajadores es grande realmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, ahí simplemente para complementar esa respuesta, Cristina, solamente decir lo siguiente, al margen de que seas de riesgo o no riesgo, ¿no? O sea, si tú cumples todas las normas de seguridad y salud en el trabajo y se sucede un accidente, no necesariamente sos responsable, eso tiene que quedar claro. O sea, ¿cuál es el punto fundamental de la seguridad y salud en el trabajo? Es la prevención. Cuando hay un accidente de trabajo, ya acaba la prevención, pues, porque la prevención es para evitar los riesgos y los daños a los trabajadores, ¿no? Cuando acaba la prevención, ¿no? O sea, es decir, hay un accidente, ahí lo que se gatillan, ¿qué es? Los seguros. Si soy de riesgo, el SSTR, hay pensión y hay salud. Si no soy de riesgo, obviamente lo que van a tener que determinar es si yo soy responsable o no, igual con el de riesgo, ¿no? Entonces, ahí voy a tener que acreditar que he cumplido con todas las normas, he hecho todo lo que la norma me decía y he sido diligente. Habría que determinar qué condición o qué factor generó el accidente, ¿no? La idea es obviamente que no sea yo, ¿no? Si hay alguien que ha sido responsable, tengo que voltear a ese alguien y sancionar o iniciar acciones, porque, por ejemplo, en un caso que hemos tenido hace poco, ha habido una empresa, un tercero, que hizo mal un mantenimiento y generó un accidente, ¿no? Quizás ese tercero es el responsable, intercompany voy a tener que yo demandarlo por daños y perjuicios, digamos, es una alternativa para evitar mi responsabilidad directa cuando yo no he tenido nada que ver con eso, ¿no? Aunque soy responsable solidario de todo lo que hagan mis contratistas, ¿no? Sí, y para eso tener en cuenta dos temas fundamentales, ¿no? Primero, como bien dijo Brian, el tema de la investigación del accidente de trabajo es sumamente importante. Hacer una buena investigación es vital. Y que la investigación que realicemos esté plasmada de manera correcta en el informe y en el registro, ¿no? Porque eso es de suma importancia. O sea, no basta con hacer una buena investigación, sino que tenemos que revisar con sumo cuidado qué es lo que estamos, cómo redactamos el informe,
cómo redactamos este registro, porque a veces una redacción inadecuada o una falta de precisión en las causas que establecieron el accidente podrían conllevar a que finalmente estemos obligados a pagar una multa o a pagar una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, muy importante las investigaciones que realicemos y cómo es que redactamos nuestros informes. Eso es vital. Y si se trata de un accidente, por ejemplo, en el que el accidentado es un trabajador de tercero, no de una contratista, de una empresa de intermediación, de una tercerizadora, en la que estas empresas también estén investigando estos hechos, tenemos que tener cuidado con la investigación que ellos estén realizando y siempre actuar de manera coordinada con ellos. No que cada uno haga su investigación, porque muchas veces nos ha pasado también que nosotros hacemos una investigación impecable, ¿no? Y el contratista hizo una investigación que no era adecuada y finalmente somos responsables por lo que el contratista puso en su investigación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí sobre una pregunta, Cristina, sobre la investigación del accidente, solamente me pareció muy interesante esa pregunta, si es que todo informe de accidente, tengo que hacer siempre un informe de accidente de trabajo y tengo que concluir que es un accidente de trabajo. Nosotros hemos visto un par de casos donde el informe del accidente de trabajo concluyó que no era un accidente de trabajo, es decir, se denunció, se investigó, ¿no? Y luego se determinó que no era, ¿no? Recuerdo el caso que este señor dijo que se había caído, ¿no? En un momento determinado y que se le había afectado la pierna derecha, ¿no? Cuando se activó obviamente el SSTR, todo, y fue a la clínica, el accidente era de la pierna izquierda, ¿no? Bueno, a raíz de eso se inició una investigación del accidente de trabajo, porque así lo informó, y se determinó que no había sido un accidente porque se revisaron las cámaras de ese día y nunca hubo ningún tipo de accidente de nada. Luego nos enteramos que evidentemente eso había sido esa noche en una pichanga, digamos, ¿no? O sea, solamente para darles este caso particular, ¿no? Y luego de eso, esto de acá no generó, o sea, se hizo la investigación del accidente, no se determinó el accidente, e incluso eso generó inicio de un procedimiento sancionador por información falsa, ¿no? Incluso la SSTR desconoció el accidente porque no coincidía con el reporte, ¿no? Entonces, sí es posible. Solamente que, porque también tuvimos otro accidente que era un poco dudoso, y nos sancionaron por no tener el informe de accidente porque nosotros no consideramos que era un accidente de trabajo. Entonces, yo particularmente lo que recomiendo es que si ha habido un accidente dentro de mis instalaciones o dentro del marco del mandato, siempre lo investigue como accidente de trabajo, ¿no? Por lo menos eso me va a evitar que yo tenga alguna multa por no realizar la investigación. Ahora, las conclusiones del accidente de trabajo no necesariamente son mi responsabilidad. A veces siento que las empresas le tienen un pavor a decir accidente de trabajo. O sea, hay una relación sinalagmática respecto a lo que es un accidente de trabajo y responsabilidad. Es como si el accidente de trabajo siempre fuera responsable. O Y no no, es así. no es así, ¿no? O sea, por eso es tan importante esta etapa preventiva o esta charla. Oye, si estás haciendo las cosas correctas, perfecto. Si no la estás haciendo, hazla, porque si hay un accidente, va a ser complicado que la subsanes en ese momento. Entonces, esa es la idea, es que seamos preventivos. Y además no solamente preventivos por la multa, sino además porque obviamente genero mayor productividad de mis trabajadores. Entonces, yo creo que es un aliciente el ser preventivo, no necesariamente pensando que va a haber un accidente, ojalá que nunca exista, sino también obviamente cuando hay menos accidentes hay menos inasistencias, ¿no? Hay más productividad y demás. Y estos casos, este caso que has comentado en particular, se me viene a la mente que podría suceder mucho más ahora que existe el teletrabajo, ¿no? Porque podríamos tener que el trabajador, por ejemplo, el teletrabajador, reporta un hecho, un suceso como un accidente de trabajo mientras que estaba en el teletrabajo, pero en realidad no califica como accidente de trabajo, porque es más, o sea, de repente no se accidentó en su lugar de trabajo dentro de su domicilio, sino subiendo las escaleras en su hora de almuerzo, por ejemplo. Y eso no calificaría como un accidente de trabajo de acuerdo a la propia definición que ha dado accidente de trabajo, las normas del teletrabajo. Entonces, mucho cuidado con esos casos particulares que seguramente se van a presentar mucho más
si es que estamos realizando las labores a través de la modalidad del teletrabajo. Dice, ¿quién es el responsable de dar las capacitaciones? ¿La empresa principal o la contratista? ¿Y qué sucede cuando la contratista incumple? O sea, cada empresa es responsable de capacitar a su personal, ¿no? La empresa principal capacitará a su personal y la empresa contratista capacitará a su propio personal. Pero no hay que olvidarnos de esto que hemos hablado en esta presentación, que es que la empresa principal tiene el deber de prevención respecto de todo el personal que está en sus instalaciones y tiene este deber de vigilancia respecto de la empresa contratista de que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahí, Brian, creo que podemos aprovechar en hacer énfasis en este checklist que las empresas principales deberían de tener respecto de las empresas contratistas, ¿no? Que se establezcan cuáles son esas obligaciones mínimas que las empresas contratistas tienen que cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo y velar por que efectivamente se cumplan estas obligaciones. No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, yo particularmente he visto que varias empresas hacen eso cuando sobre todo tienen muchas contratistas, ¿no? Y lo relevante de eso es que los diferencia. Hay empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores, hay otras que son de 20 a 100, entonces para cada de esas tienen, por ejemplo, también tienen para actividades de riesgo, le piden SCTR, o sea, hacen una digresión respecto al nivel de riesgo, ¿no? Al volumen de la empresa, y también, obviamente, considerando el nivel del contratista, ¿no? Si el contratista va a hacer un trabajo puntual, no va a pedir un sistema de seguridad y salud en el trabajo que seguramente vale más que su compañía. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque generalmente muchos contratistas a veces, lamentablemente, son informales, ¿no? Entonces, una buena forma es tratar de generar este equilibrio, ¿no? Y así los vamos también ayudando a estos contratistas a irse formalizando, porque evidentemente no están dentro de sus costos, los costos de seguridad y salud en el trabajo, pero cuando hay un accidente, obviamente ahí están fritos, ¿no? Efectivamente. Creo que, una pregunta final, de ahí si quieres, Brian, tú respondes otra. Una pregunta final que veo que se ha repetido es si solo se reportan los accidentes de trabajo fatales. Efectivamente, los accidentes de trabajo fatales son los que el empleador está obligado a reportar al Ministerio de Trabajo a través de la web, ¿no? Dentro de las 24 horas. Los demás accidentes de trabajo, los que no son fatales, no se reportan, pero sí se investigan y sí se registran en el libro de cada empresa de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Esa es la diferencia, digamos. Porque los hospitales que atienden son los que reportan, ¿no? No la empresa. Entonces, la empresa solamente tiene la obligación del mortal, pero no significa que nadie le va a avisar si es que hay un accidente, una lesión de algún trabajador, no significa que el ministerio no se va a enterar. Se va a enterar, ¿por qué? Porque los que reportan son los hospitales, las clínicas que atienden a los trabajadores que no son accidentes mortales. Exacto, también muchas veces es el propio sindicato, ¿no? Quien reporta estos accidentes a SUNAFIL para que inicie una inspección o el propio trabajador accidentado, ¿no? Creo que hemos respondido la mayoría de preguntas. Sí, hay un montón de preguntas, la verdad. Creo que deberíamos hacer una segunda parte del webinar. De esto, sí. Hay una pregunta que se repite ya para terminar, es que si en el caso del teletrabajo están obligados a hacer exámenes médicos ocupacionales. Sí, o sea, el teletrabajo no implica que yo descuide a mi trabajador, ¿no? En temas de seguridad y salud en el trabajo, incluso para los teletrabajadores totales, igual existe la obligación de realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos, ¿no? Cada 2 años. Sí, ahí solamente para terminar, hay una última pregunta que nos dicen, ¿qué hago si mi empresa es una empresa que es un señor que va a pintar mis instalaciones y no tiene nada de seguridad y salud en el trabajo? Es evidente, pero les cuento que este año o el año pasado creo que vimos
Con Mauricio vimos una inspección de justamente eso, ¿no? Un pintor que se cayó. Entonces, ahí lo que le recomendamos nuevamente con esta evaluación de prioridades, ¿no? A esos trabajadores informales o que generalmente tienen menos formalidad, obviamente hay que capacitarlos, hay que ayudarlos a que se formalicen, pero podemos tener un documento, un acuerdo de una matriz mínima de seguridad y salud en el trabajo con básicamente declaraciones, ¿no? En el contrato de locación, porque algunos hacen orden de servicio, yo particularmente, si tengo órdenes de servicio, hagamos primero un acuerdo matriz, ¿no? Donde incluyamos algunos términos generales y sobre todo temas de seguridad y salud en el trabajo. Cuidémonos, porque igual esta persona se accidentó y luego nos demandó y nos inició una inspección. Así que sí es verdad que estos son más informales, pero no es verdad que no nos puedan denunciar o que luego respecto a ellos no vamos a tener ningún riesgo. Entonces, busquemos protegernos siempre, ¿no? Y también ayudándolos a estas personas a prevenir, porque finalmente también es para ellos, ¿no? O sea, obviamente también la idea es que tampoco se accidenten ni suceda nada de estas cosas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y respecto a las empresas, digamos, contratistas grandes, formales, hay que revisar los contratos, ver qué es lo que mecanismos tenemos para cuidarnos en caso estas empresas incurran en un incumplimiento y no nos atañe pues la responsabilidad a nosotros directamente. Bueno, creo que con eso terminamos. Hay varias preguntas que no han sido respondidas, pero pueden enviar sus preguntas al correo que indiqué temprano, que es eventos@prsp.com.pe, y ahí los podemos ayudar más si es que hubiese alguna pregunta que no se ha contestado en el transcurso de este webinar. Nada, Brian, te dejo para que cierres este webinar. Sí, muchas gracias a todos por su atención, sobre todo la participación. Qué pena que no tengamos así como premios, así para el más preguntón, pero bueno, ya algún día lo implementaremos. Próximamente. Próximamente. Nada, les agradecemos su atención, esperemos seguir mejorando y tratar de ser un poquito más simples en poder darles soluciones, que creo que es lo que a ustedes les interesa, ¿no? Entonces, nada, seguimos trabajando para darles una mejor capacitación. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao.